bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de Otra Clase. Quien les habla, Iván Hirsch. Estoy acá con Guillermo Kane. ¿Cómo andás, Guille? Bien, ¿vos, Iván? Bien. Acá andamos con un episodio que preparamos con ciertas ganas porque se dan un cuadro de luchas muy importantes acá en el país que tiene que ver con las luchas que dan los estudiantes universitarios, la comunidad universitaria en particular contra el ajuste de Milei, contra el veto al financiamiento universitario. Así que esperamos hacer un aporte en ese sentido. Estas semanas hubo 100 universidades tomadas, huelgas universitarias, marchas de antorchas, marchas nacionales, marchas de todo tipo. Entonces, y también tenemos un gobierno defendiendo un ajuste, diciendo estas protestas son políticas, haciendo un montón de macartismo. Así que bueno, nos parece interesante discutir por qué tenemos ese sistema universitario en la Argentina y qué relación tiene con los movimientos de lucha de la comunidad educativa y en particular la historia del movimiento estudiantil de la Universidad Argentina, ¿no? Claro, porque en realidad, para decirlo con todas las letras, si no hubiese sido por estas tomas, por las ocupaciones facultades, la movilización popular, callejera, soportando represiones, no tendríamos la universidad pública masivas que tenemos hoy en la Argentina. Es una conquista de la lucha de las juventudes trabajadoras de este país y, bueno, contra incluso los distintos gobiernos, el clero, casi como... nosotros pensamos empezar por la reforma universitaria, que fue en 1918, empezó en Córdoba. Casi que los que impulsaron el Comité Pro Reforma en Córdoba tenían una lectura que estaban completando la tarea de que había dejado inconclusa ya el 25 de mayo de 1810, digamos. Como que eran resabios de la Argentina colonial, digamos, desde antes de la Bueno, es que era una un universidad dirigida por el clero, ¿no? Con una mano férrea y oscurantista. Pero un poco antes de pasar eso yo pensaba... Es interesante el contraste de la universidad pública masiva, de ingreso básicamente irrestricto, gratuita, que tenemos en la Argentina, que hay muy pocos países que tienen una cosa parecida. No solo los países vecinos, donde sabemos que en Brasil, en Chile, solo puede ir a la universidad alguien que pague altos montos, sino incluso en los grandes países imperialistas, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, la gente tiene que endeudarse para acceder a una educación universitaria. Así que, lejos de ser un rasgo, como va a decir alguno de esos demócratas truchos, un rasgo de la democracia, la universidad pública, o sea, tratar de mostrar un régimen político, patronal, que dio esta dádiva, de verdad es una conquista de masas que se arrancaron con grandes luchas, ¿no? Que hoy un poco queremos describir. Bueno, pero lo vivían así también como si fuese una cuenta pendiente de la democracia. Esta reforma universitaria se dio en 1918, se acababa de asumir hacía 2 años el primer gobierno electo democráticamente, digamos, que fue el de Irigoyen acá en Argentina, el primero que se aplicó la ley de sufragio universal, digamos, que tampoco era todo universal, porque bueno, las mujeres no votaban, tampoco los extranjeros, que eran una parte muy importante de la población de este país, pero así todo, estaba claro que era como un resabio de un tiempo anterior, digamos. Y es interesante porque esta institución de la que aparece como algo, uno de los símbolos de la modernidad, justamente, y de la democracia capitalista, fue una conquista que hubo que arrancarle a la democracia burguesa. Eran esas cosas que las revoluciones democráticas burguesas no llegaron a resolver, ni siquiera en el aspecto más general de la educación, porque si uno es estricto... Acá se habla de que la generación del 80, Sarmiento y compañía, instauraron la educación pública y laica en Argentina. Nunca fue una realidad eso. Sí, se votó la ley 1420, pero siempre hubo un compromiso con el clero en el ámbito de la educación y en particular, por eso lo decía, en Córdoba, donde estalló la reforma del 18, era directamente, decían, un claustro en el sentido más estricto de la palabra, un dominio cerrado de una logia ultramontana llamada la Corda Frates, ligada al arzobispado de Córdoba, que manejaba todo en la universidad. Tenía todo un régimen muy estricto, hasta de convivencia dentro de la universidad, tenía las cátedras, todo un personal nombrado en el cual solamente 1/3 daba clases, de hecho. Bueno, toda una situación muy represiva que termina estallando en el 18, pero bueno, ¿por qué estalla en ese momento? Hay varios elementos. Uno es el contexto. Sí, el contexto internacional es clave, o sea... La Revolución Rusa de 1917, obviamente el fin de la Primera Guerra Mundial de 1918, hay un reguero de revoluciones abiertas, estallidos, huelgas generales, que recorre el mundo entero. O sea, vamos a tener esta rebelión estudiantil y obrera en Córdoba, con una huelga, con una ocupación de la Universidad de Córdoba, realmente expulsando a estos curas
reaccionarios que controlaban la educación universitaria, y vamos a tener después la huelga general muy reprimida por la policía, por fuerzas paraestatales, por un pogrom, que va a ser la llamada Semana Trágica, en enero, si no me equivoco, del 19. O sea, esos son los rebotes en Argentina de una ola de levantamientos, choques y radicalización de la lucha de clases que va a ir por todo el mundo, ¿no? Desde Estados Unidos, Europa, Asia. Va a ser el impacto, la onda expansiva de la Revolución Rusa, que de alguna manera va teniendo una influencia enorme en la lucha de clases en la época. Y incluso venía con el arrastre porque ya, bueno, hoy mencionábamos cuando se instaura un régimen más democrático en Argentina, con la ley Sáenz Peña de 1912, también se venía de luchas importantísimas, las huelgas obreras del Centenario, y antes de la Semana Roja, que hablamos en el primer episodio, creo. Después estuvo el Grito de Alcorta, que fue un levantamiento de los pequeños arrendatarios y cultivadores del campo. Digamos, hay un proceso de movilización muy fuerte en Argentina que también tiene que ver con la composición social, digamos. Ya un capitalismo más afianzado, en el cual hay sectores medios urbanos que empiezan a pelear por derechos políticos. Ahí estuvo la Revolución del Parque desde 1990, distintos alzamientos que terminan conquistando esta ley Sáenz Peña. Entonces hay como una entrada en la escena política también de sectores más medios, de la pequeña burguesía, de la clase obrera, que obtienen derechos políticos peleando. Y bueno, obtener derechos políticos e ir a universidad donde no hay directamente ningún derecho ni a opinar sobre lo que bajan línea. Estudiaban teología, más para decirlo así. Dicen que nosotros se supone que esta civilización estamos estudiando teología en las universidades de medicina. No, está bueno lo que vos planteás, porque realmente la reforma universitaria del 18 probablemente es el momento de más radicalización de esa pequeña burguesía de toda la etapa, y está muy lejos. El radicalismo se ha tratado de alguna manera, adueñar retrospectivamente del legado de la reforma del 18, pero si vamos a los métodos que se llevaron adelante y también a los reclamos, porque el manifiesto de eliminar es todo un programa, digamos, de esa reforma universitaria, está lejísimos, digamos, del legado de estas fuerzas completamente patronales e institucionalizadas. Fueron métodos de acción directa, de democracia directa, y planteó una transformación revolucionaria de la universidad. Y además, incluso consignas que hoy parecen como medio elementales, la autonomía universitaria, el cogobierno, fue una conclusión de que si no se peleaba por eso, no había forma de barrer a esta casta clerical que comandaba. Porque los primeros centros estudiantes se forman, bueno, incluso a principios de siglo hubo conflictos en la UBA, la Facultad de Ingeniería, Facultad de Derecho, se forman centros de estudiantes a partir de distintos conflictos. Pero en Córdoba directamente ya, por ejemplo, tenían un régimen de ingreso muy restrictivo, tenían condiciones de aprobación también. Bueno, empiezan a haber conflictos, reclamos sobre el problema de cómo se cursaba, cómo se hacían las prácticas, un montón de cosas que no tenían el más mínimo lugar, digamos. Las autoridades de la universidad habían dicho que iban a desconocer absolutamente todos los reclamos estudiantiles, que no iba a haber lugar, ni siquiera un diálogo. Entonces ahí es donde a principios de 1918, cuando se va a inaugurar el ciclo lectivo, se forma este comité pro reforma que dice, bueno, acá no tenemos cabida, no tienen cabida los reclamados estudiantes, no hay convivencia posible, convocan a la huelga general. Y a partir de ese conflicto empiezan a asomar esto, diciendo, no, acá necesitamos la libertad, libertad de cátedra, libertad de organización, la libertad de reunión, cosas elementales. Se empiezan a conquistar a partir de este conflicto. Nadie, el 1 de abril, que era cuando tenían que inaugurar el ciclo lectivo, nadie asiste a clases. Entonces decretan que en un momento empiezan las tensiones, se hacen los primeros actos estudiantiles así públicos, y en un momento el rectorado decide cerrar la universidad. Entonces ahí es donde el gobierno de Irigoyen, que era un gobierno que había asumido con ciertos choques, incluso con sectores de la oligarquía, el clero, termina interviniendo, y hay toda una expectativa estudiantil en que la intervención que había hecho el gobierno de Irigoyen dé lugar a la elección de un rector más asociado a lo que eran los reclamos de los estudiantes. Pone a un interventor se llamaba Matienzo, que tenía que normalizar el proceso. Se convocan elecciones en distintas facultades de decano, donde en algunos ganan los candidatos que impulsaban los estudiantes, pero cuando llega a la asamblea universitaria, todo termina en un fraude, gana el rector de la Corda Frates, digamos. Entonces nada había pasado. En ese momento, el 15 de junio de 1918, irrumpe el movimiento estudiantil en la sala de sesiones de la asamblea universitaria, disuelve la asamblea, declara que está todo bajo control estudiantil,
llama a la huelga general y dice, se acabó, hay que barrer con todo. Entonces, esa radicalización que va asumiendo, que se expresa en el manifiesto liminar, ese anticlericalismo, la idea incluso de sentirse que estaban protagonizando una transformación más allá de la universidad, sino que era, dicen, la hora americana. Esta es la hora en que los pueblos intervienen, se adueñan, irrumpen en la escena política y adoptan el destino en sus propias manos, digamos. Bueno, empieza una situación de agitación muy importante y en el cual se apoyan la huelga estudiantil general, la ocupación de facultades y la movilización callejera, donde confluyen con sectores obreros muy importantes, con federaciones obreras, declaran el apoyo a huelgas obreras del momento y a su vez la Federación Obrera apoya a la movilización estudiantil. Pablo Riennik, nuestro compañero que tiene escritos artículos del tema, dice fue el primer cordobazo. Porque bueno, una universidad tenía 1.500 estudiantes, de repente había movilizaciones de 10.000 personas en la calle de Córdoba. Absolutamente, y esto que decías de la obra americana también nos lleva a que la reforma esta abre un curso, incluso en el continente, ¿no? Va a haber dirigentes muy importantes, Haya de la Torre y otros que se van a formar y van a citar como antecedente el manifiesto liminar y la reforma. Sin embargo, creo que tenemos que tomar nota que este movimiento, con lo que tenía de democrático, ¿no? Y con todas las conquistas que pudo llevar adelante, con el tiempo se fue institucionalizando, ¿no? Y incluso en los choques que va a tener con el peronismo unos años después, con el gobierno peronista y con toda una idea también clerical de la intervención que Perón trata de meter de la universidad, va a estar asociado no, digamos, a una salida independiente, sino más bien a uno de los bandos patronales. Va a tener una posición bastante gorila y reaccionaria, digamos, el movimiento universitario en los años del peronismo. Bueno, incluso si uno siguiera lo que detona la reforma, digamos, la variedad de corrientes políticas estructuradas que existen hoy en el movimiento estudiantil, en un punto tiene un nacimiento, digamos, porque la reforma abre a la intervención y se empiezan a formar corrientes. Algunas más de izquierda, algunas llegan al comunismo. Bueno, a nivel latinoamericano, nosotros mencionamos en su momento a Julián Antonio Mella, claro, que va a sacar la conclusión de que la reforma solo es posible en una transformación social más general. Dice, podemos pelear por reformas aisladas, pero la integración de todos los postulados solamente va a ser con una transformación, una revolución socialista, en una Cuba que también había sacudido por movilizaciones estudiantiles importantes. Y bueno, pero obviamente los años que le siguieron también fueron de represión fuerte, los centros de estudiantes y la Federación Universitaria Argentina, que surgió en la reforma del 18, bueno, son disueltas por la represión, la intervención ya con Alvear y el segundo gobierno de Irigoyen. Y en un momento, incluso por lo que decís, en la década infame, en la década del 30, los que van a tener la conducción de la fuga del movimiento estudiantil va a ser La Forja, que es interesante, es un grupo de una juventud, parte de la juventud radical, que después muchos van a evolucionar al peronismo y son muy reivindicados hoy. Jaureche, por ejemplo, tiene una universidad y agrupaciones peronistas con ese nombre y demás. Pero La Forja tenía un planteo no solo clerical, sino también buscaba vincularse con sectores hasta nacionalistas del ejército, y termina perdiendo su influencia en el movimiento estudiantil cuando crece la lucha antifascista. Es decir, a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza ya, recordemos que Argentina tuvo una posición de neutralidad casi toda la Segunda Guerra, porque había un sector más pro-eje, digamos, más pro-Hitler, y otro más y pro-inglés también, pero bueno. Por eso, y otros pro-aliados, que era... No, pero los ingleses favorecían la neutralidad porque bloqueaba el avance, digamos, del emblocamiento con los norteamericanos. Claro, que pero bueno, ese tema lo podemos... Cuando ingresa a Estados Unidos en la guerra, formalmente ya se empieza a inclinar, digamos, un poco. Pero bueno, pierden la influencia cuando surge la lucha antifascista, digamos, bueno. Y así llegamos al los 40, en el cual es curioso porque el movimiento estudiantil va a tener posiciones gorilas, bien antiperonistas además, pero en un punto va a tener algunos reclamos muy genuinos contra el gobierno de Perón. Porque de hecho ya incluso antes de que asuma Perón, habían asesinado, acá tenemos problemas con la producción, habían asesinado a un estudiante incluso en protestas cuando fue el fin de la guerra. Después hubo conflictos por el tema de la posibilidad de mantener los centros de estudiantes y las movilizaciones estudiantiles que empiezan a ser atacadas. Y Perón en su momento va directamente por ley, va a terminar con la autonomía universitaria, el voto estudiantil, y va a recortar los derechos políticos de los estudiantes dentro de las universidades. Sí, un intervencionismo reaccionario del claro, peronismo. Entonces había algo de defensa de las propias organizaciones del movimiento estudiantil que lo coloca en el campo externo. Lógicamente también y que tenía algo como de contrarrevolución, ¿no? Porque volver a colocar a las autoridades clericales al frente de las universidades públicas
después de la reforma del 18 era un propósito contrarrevolucionario, digamos, el peronismo en ese punto. Que es una constante en todo, esto me importa, en toda la historia argentina, todo el tiempo el clero siempre va a estar presionando, después vamos a ver el problema de la ley libre, pero incluso hoy en día el clero es parte de la privatización educativa y parte de... Sí, controla una parte muy importante de la educación en todos los niveles con una subvención estatal, en algunos casos total. Entonces tiene una injerencia muy fuerte, pero sí se presenta hoy mucho las agrupaciones peronistas, dicen como que el origen de la universidad, del ingreso irrestricto de la universidad de masas, es porque Perón, al mismo tiempo que recorta esta autonomía universitaria y los derechos políticos, elimina el examen de ingreso e instaura un sistema de becas, con la idea de promover el ingreso. La realidad es que históricamente cuando uno mira, eso no alteró nada el ingreso, no es que hubo a partir de una irrupción de ingreso a la universidad, primero porque las becas duraron muy poco y eran bastante miserables. Al poco tiempo se termina instaurando de nuevo también incluso cierto examen de admisión, pero además por este conflicto que había entre la comunidad universitaria, no solo estudiantes, porque también rajaban docentes a lo loco. En la UBA creo que echaron, si no me equivoco, a un tercio de los docentes. Sí, que ahí empiezan las universidades libres, todo un movimiento medio por fuera frente a ese intervencionismo. Entonces, pero en este choque, Perón lo que va a hacer es crear la Universidad Obrera, que es lo que hoy es la UTN, que también es algo cuestionable en un punto, porque por un lado uno dice, bueno, favoreció el ingreso a un sector de hijos de la clase obrera, por otro lado, ¿por qué los hijos de la clase obrera no pueden ser médicos y tienen que formarse para ser capataces de fábrica, digamos? Bueno, es debatible, pero digo, todo el gobierno peronista transcurre en esta tensión. Con el movimiento estudiantil, a tal punto va a estar en la vereda enfrente, pero con una posición influenciada por el radicalismo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que forman la Unión Democrática, gorila, digamos, incluso influenciada hasta con el imperialismo yanqui, que va a saludar el golpe del 55. Casi como un triunfo propio. Podemos decir que es el punto más bajo de independencia política del movimiento estudiantil en el siglo, ¿no? Pero vos sabés que también es interesante porque toman las universidades. Y el golpe contra Perón tolera en parte la ocupación y ciertos funcionamientos de las universidades bajo el dominio de la lucha que se había armado, porque obviamente también Perón había una disputa, unos habían colocado a los suyos, pero había ahí como una expectativa abierta al momento estudiantil que decir, bueno, ahora vuelve la autonomía. De hecho, derogan las leyes peronistas que habían suprimido la autonomía universitaria. Está claro, pero vamos ahí al nuevo conflicto donde ese bloque de fuerzas se desarma, ¿no? Que es el famoso conflicto de la laica o la libre, ya bajo el gobierno de Frondizi, pero uno de los gobiernos, digamos, fruto de la proscripción del peronismo, unos pocos años después, vamos a tener este planteo que habilita para titular, para otorgar los títulos habilitantes de las distintas profesiones a las universidades privadas. Y esto da lugar a un choque enorme en el movimiento estudiantil para defender el carácter laico, público de la educación superior, que, aunque no logra revertir, digamos, esta decisión del gobierno de Frondizi, de alguna manera va a asignar toda una generación que toma un camino militante, combativo en los estudiantes secundarios, en la izquierda. El Partido Comunista va a capturar, digamos, las federaciones universitarias y al mismo tiempo, dentro de esa izquierda, se abre todo un curso rápido de radicalización, con rupturas en el Partido Comunista hacia la izquierda, en esas conducciones y, todo un proceso de reconfiguración de una izquierda de la que hemos hablado cuando hablamos de la Revolución Cubana, digamos, a nivel continental, de la que de alguna manera es hijo nuestro propio Partido Obrero, ¿no? De esa generación militante que se va radicalizando en todo un curso de luchas que uno podría citar en el movimiento obrero, la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre, en esos años, otros procesos, pero de la cual esta juventud militante, combativa, radicalizada de izquierda que surge en el conflicto de la laica o la libre contra esta decisión privatista y también proclerical del gobierno de Frondizi, digamos, va a ser un punto de inflexión. Empieza, si se quiere, también esa composición netamente popular también del movimiento estudiantil, de aliado de los movimientos de lucha. De hecho, ya en los 60, el conflicto termina de estallar la laica y la libre a principios de 1959, porque que es cuando finalmente reglamentan ese artículo
o habilita a que emitan títulos las universidades Se privadas. entiende lo de laico libre, por ahí la educación libre sería habilitar la educación superior a los sectores clericales y privatistas. Claro. La de Milei. La libre sería que la libre empresa. Que pueda venir cualquier ultramontano a poner una universidad con el apoyo del clero y emitir títulos contra la laica, digamos. Exacto. Entonces, por ahí había que explicarlo un poco, ¿que no? Claro. Sí, claro, cosas que pasan a la historia con un Pero está bueno el uso reaccionario de la libertad, ¿no? Eso es un ADN que uno puede identificar fácilmente hoy en día escuchándolo a Adorni, a Milei cualquier día. Claro, una libertad que hasta tiene poco de liberal, si se quiere, porque pone al clero a dar títulos universitarios, pero desató un conflicto enorme. Docentes, de hecho también es parte de la configuración docente como clase trabajadora, como movimiento sindical, que se organiza pelea, también en esos años va a empezar a pelear por las jubilaciones, en la docencia, digamos. Pero en el movimiento estudiantil claramente se abre con esta instancia llamada de radicalización internacional, un cuadro en el cual encuentra un aliado fundamental en el movimiento obrero. Que esto es importante porque en la reforma del 18 hubo una confluencia como movimientos de lucha, pero en términos políticos e ideológicos había una idea de que el intelectual, el universitario, el científico estaba como por encima, de que la transformación nacional y social se iba a dar sobre base de grandes cuadros intelectuales formados en con otras ideas. Y acá ya hay una idea de que encuentran un sujeto popular en la alianza con el movimiento obrero. De hecho, van a apoyar el plan de lucha de la CGT del 63, que tiene ocupaciones de fábricas, de huelga. En el 64 va a haber un plan de lucha de la FUA, que hasta lo va a entrevistar con el gobierno de Ilia por los reclamos que tenían. Y bueno, y poco después, ya cuando asume Onganía, que al mes que asume Onganía vino lo que se llamó la noche de los bastones largos, que fue el desalojo de las ocupaciones de facultades, en particular acá en la UBA, Exactas, creo Filosofía y Letras, desalojan a palazos las ocupaciones de facultades. Filosofía y Letras, que era ahí en donde ahora es el rectorado, digamos, ahí claro, en el microcentro. Porque, lo primero que hace Onganía cuando asume, suprime completamente las libertades políticas en todas las universidades. De nuevo, marcha atrás con la autonomía universitaria, se ocupa de facultades y viene la represión. Pero ya el movimiento estudiantil va a ser decididamente un actor político aliado al movimiento obrero. En primer lugar, en 1966 asesina a Santiago Pampillón, que era además un obrero de ICA Renault y estudiante, es asesinado. Y de hecho, después parte de ahí va a ser el proceso que surge la Franja Morada incluso, pero ya es un hito que va marcando en qué campo estaba el movimiento estudiantil, víctima de la represión de la dictadura, y cuando estalla el Cordobazo, ya en 1969, también va a ser después de semanas en las cuales se asesinan a Bello en Rosario, a otro estudiante en Corrientes, a Cabral. Entonces, sí, todo ese proceso tiene el componente de la unidad obrero-estudiantil como un eje estructurante de la radicalización contra la dictadura de Onganía, y que como ya lo vimos un poco cuando hablamos del tercer gobierno de Perón, va a ser la impronta de toda una radicalización, ¿no? Con esa disputa interna que discutimos en ese caso, entre izquierdas clasistas, revolucionarias, y una izquierda peronista que va a tratar de darle una salida a esa radicalización en un apoyo a un nuevo gobierno peronista, pero está claro que esa primavera, digamos, de explosión contra Onganía, y que en el 73 va a tener toda una continuidad, como lo hablamos en su momento, tienen las universidades un epicentro donde las distintas agrupaciones estudiantiles y de todas las variantes de la izquierda multiplicaban sus filas exponencialmente. Fue un movimiento, claro, una irrupción, ¿cómo se dice? Fue de golpe, digamos. En un momento, el desarrollo de la izquierda en pocos años fue fulminante. Al punto de que cuando, la vuelta de Perón, en gran medida, el componente de la juventud trabajadora que jugó un papel, va a haber un choque inmediato casi, sobre todo cuando Perón nombra a Solano Lima como interventor de universidad, pone incluso un ministro de Educación también ligado al clero, y van a haber tensiones ahí muy fuertes. Sí, un objetivo nuevamente, el mismo Perón de la vez anterior, ¿no? Vuelve a la escena del crimen, viene a tratar de armar esta normalización reaccionaria contra la radicalización universitaria y en particular estudiantil, ¿no? Que nuevamente va a un choque en esos años. Y la experiencia que va a ser esa juventud va a ser muy rápida también. Así rápido como surge, también va a ser una experiencia política muy acelerada,
Porque incluso, bueno, por un lado sí, en la lucha obrera, en ese momento está, como decía, el plenario de Villa Constitución, hay experiencias, el Citrax-Citram, donde de intercambio directo entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero combativo, antiburocrático, y la juventud, la JP, va a quedar en una encerrona producto de su propia política. Porque por un lado va a ser el apoyo a Perón, incluso le va a presentar un programa de reforma universitaria, digamos, en los términos sin romper con lo que planteaba el gobierno de Perón. Y así va a terminar encerrado. Bueno, en su momento hablamos cuando fue el acto del 1 de mayo del 74, cuando Perón expulsa al Montonero de la Plaza, donde queda cristalizado que justamente el camino sin salida que representaba para la juventud esperaba una transformación social de la mano de apoyar a Perón, que en ese momento ya estaba armando la AAA, ya estaba López Rega en el poder. La idea de ser un contrapeso a la derecha peronista dentro del gobierno se choca con que en realidad Perón trataba de jugar, de preservar un papel de árbitro cuando gobernaba en realidad para el gran capital, para represión en toda la línea. Pero paremos un poquito la moto, porque en unos minutos nos recorrimos 60 años de historia. Y creo que no va a alcanzar, digamos, al formato del programa que nosotros contemos todo lo que pasó en más de 100 años de historia del movimiento estudiantil. No nos va a salir bien. Entonces, subrayemos un poquito qué conclusiones queremos sacar de esto. Porque a lo que vamos es que cuando ahora aparece, y por ahí para algún observador medio distraído, medio de golpe, frente a un panorama que aparecía chato en el movimiento estudiantil. Tiene un conflicto con el gobierno de Milei alrededor del presupuesto, de los salarios universitarios, y encuentran que las asambleas, la ocupación, la movilización son un método que los estudiantes tienen para intervenir en la situación política. No se lo están inventando de la nada, están recurriendo a un arsenal que tiene toda una historia en el desarrollo del movimiento estudiantil y de las conquistas universitarias, sin el cual no existirían estas universidades públicas. No existirían estas universidades de masa en la Argentina. Así que bueno, un poco todo este recorrido, estos conflictos, algunos ganaron, otros no, pero lo que es claro es que desarrollaron una experiencia histórica en el movimiento estudiantil que a veces más conscientemente o a veces menos es la que informa a la realidad de este movimiento estudiantil actual. Tenemos un episodio más reciente también, porque por ahí el último gran hito que podríamos destacar es todo el proceso de organización de los centros de estudiantes, de las federaciones, que estuvo alrededor del Argentinazo del 2001 y un poco la etapa un poco antes y después, que fue otra irrupción de izquierda y radicalización en la vida de la Universidad Argentina. Pero creo que un poco importa en un momento, porque yo me imaginaba a alguno que nos esté viendo y podía quedar apabullado en cómo pasamos de un gobierno al otro y qué es lo que hizo el movimiento estudiantil. ¿Qué es lo que queremos destacar, ¿no? Acá hay una historia asamblearia, aliada a la clase obrera, de métodos de acción directa, de defensa, digamos, de la autonomía universitaria, del cogobierno y una fuerte discusión alrededor de eso, de la libertad de cátedra y de la lucha por esta universidad pública, gratuita, laica, de excelencia, contra los planes de privatización, o sea, la idea de transformar a la educación superior en una fuente de negocios y también abierta al adoctrinamiento religioso, reaccionario, sin la posibilidad, digamos, de los trabajadores, de los estudiantes, poder discutir esos contenidos y qué universidad, qué formación profesional necesitamos para el país. Es que, por ejemplo, antes de pasar a la lucha de los 90 del Argentinazo, no es solo que la universidad como la conocemos hoy es hija de estas grandes peleas, sino que también el movimiento estudiantil va a ser un actor político de peso en la escena nacional, incluso por fuera de la universidad. Por eso yo mencionaba hoy cuando hablamos de 70, de Perón, se jugaban grandes cosas y el movimiento estudiantil tuvo su papel, fue parte de los protagonistas del proceso, obviamente aliado de la clase obrera, una juventud ya trabajadora que ingresaba a las universidades, pero incluso cuando uno repasa, también era el momento en el cual se jugaban muchas cosas. Eran esos años de ascenso de la juventud, se fundó la Unión de Juventudes por el Socialismo, que es la juventud del Partido Obrero, que fue una fusión de la tendencia estudiantil revolucionaria y los círculos barriales, con lo cual ya los que hoy la juventud del polo obrero que tenemos hoy también tiene sus antecedentes en aquellas peleas de los 60 y los 70, pero a lo que voy es esto, de lo que estaba en juego. La UJS tenía un representante en la Federación Universitaria Argentina y en la FUBA también, que era Pablo Riesnik,
que a los pocos meses del golpe, bueno, en realidad ya en el 77 creo, es secuestrado, torturado por la dictadura y fue liberado por una campaña internacional muy fuerte, nacional e internacional, pero que en gran medida fue la Federación Universitaria Francesa, que Y se sobre movilizó, todo internacional porque en el país porque había una dictadura difícil, que hacía muy difícil una movilización democrática, ¿no? y hubo toda una presión muy fuerte, bueno, que siempre contamos orgullosos de la movilización a la embajada argentina en París, que la ocuparon. La Federación claro, de Estudiantes amenazaban con Franceses ocupar. ocupó la embajada en Se París. entrevistaron con el embajador, bueno, tuvo una presión muy fuerte por el cual a Rennick lo liberan, y en ese momento la UJS hace un planteo que yo creo importante reivindicar acá, porque muestra también cómo el movimiento estudiantil puede incidir, porque es la conclusión que tenemos que sacar es que esto es lo que hay que hacer a nivel general. Damos un frente único de lucha por las libertades democráticas en defensa nuestra, una campaña internacional incluso, donde todos los que estamos puestos hay que movilizar. Así como en su momento habían dicho a JP, ese momento de movilizar para derrotar a la reacción que está armando las bandas parapoliciales, en este momento va a decir, acá lo que hay que hacer es un frente único de lucha para defendernos todos los que somos víctimas de la represión de la dictadura. Entonces también un camino para afrontar, que no es la posición que siguió Montoneros, que primero tuvo la política de pasar a la clandestinidad y no de ganar las calles contra la ofensiva de las bandas de la AAA y la represión del gobierno peronista. No, la política era saltar Y el después, cerco y que Perón los escucha a ellos y no lo perrega, claro, digamos, pero una estrategia fallida. Y después en la dictadura ya va a tener, tampoco van a agarrar, van a tomar como una política de decir, bueno, desenvolver esto, que no fue, por eso lo de Pablo contrasta un poco con otros casos, y bueno, me parecía importante marcarlo como parte de las cosas que se debatían en el movimiento estudiantil, que había mucho en juego. De hecho, sumo una cosita más, pero me parece como dato de color es interesante de esos años en los cuales la revolución estaba en el aire, digamos, y no se discutía su posibilidad, sino cuándo, y había, bueno, muchas organizaciones revolucionarias y debates sobre cómo. También va a haber, en el plano de la universidad, parte de los debates con la Asamblea Popular Boliviana de 1971, que va a tener una resolución muy interesante sobre la universidad, porque tiene un planteo de universidad obrera, que no es armar una universidad paralela, sino que tiene que haber una universidad única. Es decir, contra la autonomía universitaria en algún punto, pero dice, autonomía universitaria vale cuando enfrentamos a gobiernos reaccionarios, a la burguesía y sus planes, que no quieren poner, formar a servicio de una mano de obra precarizada para el capital. Pero cuando hay una transformación, si hay un gobierno obrero y campesino, esa transformación general, ¿la universidad qué papel tiene que jugar? Y había todo un planteo de que una universidad única, apuntando a eliminar las barreras entre el que separan el trabajo manual y el intelectual, sobre la base de que la universidad también, el papel que juegan los mineros y que participen en la producción, los debates llegaban muy profundos sobre el campo, sobre dónde estaba la fuerza para transformar la universidad, y UJS esos años se va a agarrar, digamos, de estos programas y de esta intervención para tratar de dotar de un programa estratégico del movimiento estudiantil, porque era lo que estaba en juego ya como salida en el momento. Está claro, está claro. Bueno, la dictadura militar va a forzar a la clandestinidad al movimiento estudiantil, va a haber comisiones procentros, luchas, digamos, peleas para reabrir eso contra la dictadura, contra su represión, y se ha hablado mucho de las juventudes políticas, que incluso tenían su coordinación, ¿no? como por encima de las divisiones de la política patronal, que fueron muy masivas en los 80, pero también fueron parte de una gran frustración, por esa promesa de una democracia que venía a cumplir todos los anhelos populares, dio lugar a gobiernos muy antipopulares, y la Franja Morada o las juventudes peronistas, la juventud universitaria peronista, fueron muy masivas en los 80, pero si uno tiene que hacer un balance histórico, sobre todo va a ver que dotaron de cuadros a los gobiernos antipopulares, de Alfonsín, de la Alianza, también obviamente de Menem, ¿no? Esos jóvenes de la renovación peronista en los 80 son los mismos tipos que van a aparecer en todos estos gobiernos, que van a ser enemigos populares y que va a ser una época, sobre todo en la etapa menemista, de la aprobación de una serie de reformas educativas, aunque que ya se empezaron a discutir bajo el gobierno de Alfonsín, hubo fuertes choques, digamos, con el movimiento docente, pero la ley de educación superior para justamente para la universidad, junto a la ley federal de educación para los primeros tramos, fueron las reformas privatistas, a la medida del Banco Mundial, contra las cuales se movilizó el movimiento estudiantil en la época, empezaron a crecer. Bueno, yo un poco me incorporé en esa etapa, de hecho me incorporé en la ocupación
de mi colegio contra la aprobación de la Ley de Educación Superior, que debe haber sido en 1995. Entonces, Nacional de Buenos Aires. en la Ciudad de Buenos Aires, la primera vez que se ocupó después de la dictadura militar, así que ahí se me despertó un poquito la chispa y me incorporé a la Unión de Juventudes por el Socialismo, con orgullo, puedo contarlo. Y bueno, fue parte de toda una cantidad de luchas. Ahora, el punto de inflexión o el salto, a mí me hace acordar mucho este proceso, porque de alguna manera autoridades universitarias que estaban en la oposición al gobierno, en este caso el infausto rector Shuberov, rector radical de la universidad, muy, muy corrupto, que había armado un régimen de camarillas muy, muy cerrado para manejar la Universidad de Buenos Aires, dijo, con el presupuesto de Menem vamos a tener que cerrar. Yo supongo que debe haber sido esto en el 99 antes de la elección. Si mal no lo documenté ahora, pero dio lugar, me acuerdo, un movimiento absolutamente masivo, que fue mucho más lejos que lo que el aparato yuberofista, la franja morada que estaba en las conducciones estudiantiles estaba dispuesto, ocupando universidades, armando una interfacultades como la que hoy se está empezando a desplegar y de alguna manera siendo el principio de una ola más profunda de radicalización del movimiento universitario. Los secundarios veníamos más combativos en la etapa, con lo que fue también la lucha contra el gatillo fácil, Walter Bulacio, la pelea contra esta propia aplicación de la Ley Federal de Educación, que en Capital, con las tomas de los colegios, nunca la dejamos entrar. Bueno, esa radicalización un poco se hizo el trasvasamiento a la universidad y que fue un poco el proceso en el cual se termina recuperando para la izquierda la Federación Universitaria de Buenos Aires en la semana de la Rebelión Popular del 19-20 de diciembre del 2001. Que bueno, ahí la UJS nuevamente, como decía vos, con un método de frente único, de recuperación de los centros de estudiantes y las federaciones, va a dar todo un nuevo capítulo que tiene muchos puntos en común con lo que venimos destacando. La unidad con el movimiento piquetero y todos los movimientos de lucha, de las empresas recuperadas, de las asambleas populares en los barrios, de las nuevas conducciones combativas, incluidas las de la propia universidad, porque va a ser la etapa, digamos, que se conforma un poquito antes, la AGDUBA, hoy un gremio combativo que es eje, digamos, de las clases públicas contra la Plaza de Mayo, de las huelgas universitarias, digamos, que han un poco sido parte de la radicalización de este proceso este año, junto a esas grandes marchas al Congreso y a la Plaza de Mayo, donde coincidieron todos los sindicatos y todas las universidades como instituciones, pero que un poco querían guardar la lucha una vez pasados esos procesos, y la AGD, junto a las fuerzas combativas en el movimiento estudiantil, creo que han jugado un rol importantísimo en este desborde, en que miles puedan abrazar esa causa. La fuga piquetera, como se la dio en llamar en esos años, jugó ese rol, estuvo en el Puente Pueyrredón con los movimientos piqueteros enfrentando la represión en la época de Duhalde, pero también llevó esa cosa de acción directa, asamblearia, a las propias disputas en la universidad, ¿no? Yo creo que por ahí el conflicto que uno más recuerda fue la disputa alrededor del propio problema del gobierno universitario, la necesidad de una democratización de ese proceso y de enfrentar las camarillas de los partidos patronales, de los sectores capitalistas, profesionales que dominan la Universidad de Buenos Aires, que tomó figura, digamos, tomó fuerza frente a la propuesta como rector de la Universidad de Buenos Aires de Atilio Alterini, un tipo que tenía un historial de colaborador con la dictadura militar. Me parece clave también un paso entre uno y otro proceso, porque del 2001 surge, con las tomas y una gran lucha, se conquista la fuga y otras federaciones en distintos lugares del país con frentes únicos muy amplios. Ahora, gran parte de esas agrupaciones van a ser cooptadas al poco tiempo que asume el gobierno de Kirchner. Sí, que sí. sea toda una política de Kicillof, Guado de Pedro, todos estos amigos. Todos que fueron después funcionarios, son de esa camada. Así es. Pero hubo una lucha política muy fuerte de interés en el movimiento estudiantil en esos años, por si la fuga tenía que integrarse, si la nueva conducción tenía que integrarse o no, a defender al gobierno de Kirchner. Y en gran medida esa fuga que interviene en el 2006, porque también en otras facultades, yo por ejemplo, ya que yo fui un secundario también universitario en La Plata, en 2007 tuvieron que hacer la asamblea universitaria a 300 kilómetros de La Plata, también con un cordón policial, o sea que es la misma historia. Fue todo un ascenso de luchas en el cual era producto también de esa lucha política contra aquellas agrupaciones que se iban integrando al gobierno de los Kirchner. Y algo que me parece clave para hoy, para la realidad que se discute, que vienen y dicen, las auditorías no quieren auditar porque todos roban, qué sé yo. Si hay
un sujeto que ha peleado contra los negociados en la universidad, contra la penetración capitalista, porque los negociados tienen que ver con la penetración capitalista, con los convenios que se forman con la subordinar la investigación y la enseñanza a las necesidades de las empresas capitalistas. Ahí tenés a la lumbrera, ¿no? La minera metiéndose en la Universidad de Tucumán y todo lo que hemos denunciado sistemáticamente, la aplicación de la Ley de Educación Superior, la acreditación de los posgrados a la famosa CONIAU, todas estas denuncias que la Unión de Juventudes por el Socialismo en particular se destacó, tienen que ver con subordinar la universidad pública a las necesidades de las empresas privadas. O sea, no es solo la privatización como elemento final, sino es usar esa capacidad de investigación, de creación de conocimiento y también de, digamos, de un poco difundir la realidad a la sociedad, subordinarla a los intereses capitalistas. Así es, y formar los cuadros técnicos meramente para que desempeñen ese papel para las grandes empresas. Y después, bueno, incluso negocios con los posgrados arancelados, que recortan carreras. Bueno, eso es lo que crea las cajas negras. Entonces, el movimiento estudiantil fue un sujeto que atacó fuertemente esa estructura de la universidad. La pelea por democratización no es solo un problema que se agota en que nos gustaría que nos escuchen y que sea una estructura más democrática de la universidad. Es una pelea por la orientación social que tiene la universidad. Y ahí es donde importa también de nuevo que esa fuga que dio la pelea, tu acompañó mientras peleaba también con la lucha del casino, digamos, fue una misma experiencia política la de pelear con los trabajadores, dar la lucha política contra la cooptación del Estado y organizar la pelea por la democratización de las universidades. Sí, hay que recordar que fue un proceso muy intenso de movilización, de ocupaciones, de un plebiscito estudiantil que mostró que todos querían la democratización y que, recién lo charlábamos con Iván, que está acá un veterano de esos combates, que en el 2006 y en el 2009 lograron con represión, en un caso haciendo sesionar la asamblea universitaria en el Congreso, para que no sea en la propia comunidad universitaria donde había un rechazo a esto, dar no ya con Alterini, sino con otro representante de estas camarillas, Rubén Aliú, continuaba toda esta política privatista y de negocios privados, y que en esa diferenciación, en un proceso bastante largo, justamente no se kirchnerizó al movimiento estudiantil, sino que hubo una fuerte impronta de izquierda radicalizada y, como decías vos, junto a las huelgas obreras como el casino, que tenía un componente juvenil, que hubo una gran unidad con ese proceso, y a muchas otras luchas. Pasó un tiempo, estamos medio, ¿no?, para llegar a una conclusión. Pero a mí lo que me apasiona es que en el momento que parecía que habían logrado normalizar la situación en la universidad, ¿no?, que de repente en el movimiento estudiantil lo que predominaba, había logrado que retroceda a la izquierda y predominaban, bueno, las fuerzas patronales, que son las que suelen ganar en las elecciones. Habían subido a muchas conducciones, una normalización, ya no es el movimiento estudiantil radicalizado. De repente, en la medida que se ataca estas conquistas de este movimiento de masa, de todo un siglo de luchas, reaparece esta tendencia, ¿no? Lo asambleario, la acción directa, estos estudiantes dispuestos a ser vanguardia en una pelea contra un gobierno represor y privatista. Bueno, obvio, nos llena de orgullo acá a todos los militantes del Partido Obrero, acá desde Historia Otra Clase, pero queremos hacer este aporte rescatando cuál es la experiencia histórica de lucha que está vigente en la pelea de los estudiantes hoy. Así es, que es en gran parte una refutación de la idea de que toda la juventud es libertaria sin más y se derechizó y demás. Bueno, ahí está de nuevo el sujeto estudiantil, va a ser uno de los sujetos políticos que va a jugar un papel en las peleas como lo jugó a lo largo de la historia argentina, va a ser uno de los factores y los afluentes para enfrentar a este gobierno reaccionario y capitalista de Milei. Y bueno, y claramente esto es parte, ahora la estamos viviendo, pero así esta es la historia con la cual existe la Universidad Argentina. Y bueno, ahí estaremos para defenderla también como parte de las conquistas del pueblo trabajador de este país. Así que bueno, sin más, los invitamos a suscribirse a los canales de Prensa Obrera, en YouTube, en Spotify, a seguir en Instagram, en Historia de Otra Clase, y a escribirnos con sus comentarios, sus opiniones. Ya los esperamos. Dale, nos vemos la próxima.